Y seguimos ahora en la mañana de las 7 y lo hacemos recibiendo visitas. Bueno, Héctor Viñuales está con nosotros, es el presidente de la Federación Económica. Bienvenido, Héctor, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la posición, la opinión que tiene Federación Económica, o en todo caso tu opinión personal, respecto al pacto fiscal firmado por el gobierno y los gobernadores y lo que se conoce del proyecto de reforma tributaria? Mira, nosotros tenemos como distintas visiones, digamos, según los distintos puntos de lo que nosotros conocemos del pacto, sí, lo que se conoce, claro. Está llevándoselo al Congreso. En principio, en los conceptos por los cuales están definidos este pacto, sin duda que acompañamos, por supuesto, hablan de bajar la presión tributaria, hablan de nivelar el nivel de impuestos de ingresos brutos en toda la Argentina, algo que es muy importante, la eliminación de las aduanas terrestres, digamos, entre las provincias, donde generaron asimetrías, donde algunas provincias tuvieron grandes cargas tributarias por el sistema de recaudación de anticipo o de lo que se conocía impuestos de extraña jurisdicción, cuando uno compraba a proveedores que tenían que estar inscriptos o no. Situaciones que realmente eran inconstitucionales, pero que generaban de alguna manera, en forma directa, mayores costos a la provincia que aplicaba ese tipo de régimen, ¿no? Sí. Tucumán es una de esas provincias, como muchas, pero que hacía que realmente se estaba dando una serie de inequidades que de alguna manera nos sacaban de competencia, ¿no? A su vez, el hecho de estar alejado de los centros de distribución, como es el puerto, claro, y la falta de infraestructura, la distancia, hacía que todo esto a nosotros nos cueste más que otras provincias. Así que entendemos que el hecho de ver cómo se lo termina de pergeñar, de trabajar la adecuación de un ingreso bruto en general de un mismo nivel en toda la Argentina, hay provincias que ya han bajado, hay provincias que sí están muy altas y hay que ver en qué nivel de ingresos brutos se va a poner. Se va a establecer, claro. Se va a establecer. Entonces, eso por un lado. Por supuesto, se habla de eliminar algunos impuestos que cargan sobre los salarios, como el impuesto que acá se conoce como impuesto a salud pública, lo cual es una buena noticia. Y en el tema laboral, que no es un tema menor, tenemos algunos a favor, otros en contra, la mayoría a favor. Hay una serie de medidas que son realmente para bajar el costo y aumentar la seguridad jurídica de las pymes, de la pequeña empresa, de la grande, en realidad lo que va a traer inversiones, que tenían que ver con costos que no iban al empleado. O sea, indemnizaciones en la medida que las provincias se adhiera a la ley de ART, que teníamos juicios increíbles o dobles juicios por la vía civil y por la vía de ART, exacto, donde no daban ninguna seguridad jurídica. El hecho de una serie de cómo se modifica el cálculo de la indemnización, a pesar que en realidad es volver a la ley de contrato de trabajo y no a fallos que de alguna manera desvirtuaban la industria del juicio, como se había denominado. Lo que de alguna manera se dijo de esa manera. Uno de los objetivos es el blanqueo de los trabajadores. Ese es un punto. ¿Crees que se puede llegar a avanzar bastante en eso? ¿O yo tengo... ¿O habrá que ver sobre la marcha? Eso, mira, tenés un año, una vez, el proyecto es un año para la manera que lo blanquees al personal, desde la fecha que... ya sea con el monto de lo que gana, porque a lo mejor lo venís declarando con montos inferiores, claro, o con la fecha de ingreso, si es que lo tenés registrado, la verdadera, si lo has registrado tardíamente, o si no lo tenés registrado, empezar. Entonces ahí hay tres posibilidades. Claramente está una liberación de sanciones para quien lo haga, y al empleado que está regularizado, el Estado le reconoce 5 años con el salario mínimo vital y móvil. O sea que si lo registran de 10 años atrás, solamente 5. Y si lo registran de 4 años, 4, ¿no es cierto? Con el tope. Claro, sí. Pero eso va a funcionar en la medida que la actividad funcione y que uno vea que la operatoria de la empresa pueda funcionar. Porque hay quienes dicen que todo el esfuerzo, o el mayor esfuerzo, va a recaer sobre la actividad privada.
Mira, hablábamos ayer en la Federación Económica, cuando uno ve que el Estado Nacional está muy conforme con el pacto y ve que los gobernadores están muy conformes con el pacto, dice, alguien paga esta negociación. No puede ser que todos ganen. Claro, entonces sí, claro. nosotros vemos que en general, a la larga, hay situaciones como la laboral que la vemos muy, muy adecuada y creo que son situaciones que no se podían seguir manteniendo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos recién del RT, uno de los fallos que se volvió atrás hace unos meses tenía que ver con una tendinitis de una obrera donde se había fallado por 4 millones de pesos, o sea, hay que volver, digamos, con una cifra que no tenía que ver con la ley de accidentes de trabajo. Entonces, ese tipo de normas y de resoluciones, lo que se llama el banco de hora, cómo se... ¿Cuántos años tiene de prescripción la deuda ante la AFIP en las leyes laborales? Se adecuó a las deudas fiscales de 5 años, ¿no? De 10, o sea, una serie como todas las prescripciones que sean a 5 años, de alguna manera dan seguridad jurídica y esto va a ser muy bueno. Ahora... o sea, en los aspectos generales ahora hay, te voy a decir digamos... uno puntual que tiene que ver con el norte, y ahí sí nosotros hemos perdido competitividad y que no está planteado, ni yo lo veo, no lo veo publicado, está como sumergido, que es la eliminación del decreto 814, que desde el año 2001, que en una visión muy acertada del gobierno de ese momento, de darle a las zonas alejadas del puerto una compensación, no subsidio, porque hoy el gobierno central habla de subsidio y esto no es un subsidio, esto es una compensación. No es el mismo costo alguien que trabaja en Formosa que el que trabaja en Avellaneda. Entonces, queda claro. En la medida que nos alejamos del puerto, sabemos que perdemos infraestructura y aumentamos costos por traslado, por las razones que cualquiera lo puede imaginar. Entonces, se le dio... ¿Y eso qué era, una compensación fiscal? Una compensación para que de la masa salarial un porcentaje se descuente para el crédito de IVA. Entonces, si uno tenía 100.000 pesos declarados de sueldo, en Tucumán tenía 7.800 pesos que podías utilizar en los créditos fiscales. Correcto. Salta en el 10, y algo y suponte 2.50 Rosario. O sea, cada vez que te vas alejando, entonces lo que se ha hecho ahora es... Eso se elimina. Eso se elimina hasta el año 22, en los próximos 5 años, claro. Y sí es verdad que van disminuyendo las contribuciones patronales, pero terminamos en el año 22 con el mismo impuesto que el comerciante de la calle Florida, que el comerciante de Colalo del Valle. Y ahí hay claramente una posición con una visión portuaria, centralista. Bueno, estamos hablando del proyecto original que envió el Ejecutivo, habrá que ver ahora en el Congreso. Hay que ver si desde las provincias, que es lo que yo espero, y vamos a tener reunión con nuestros representantes, se defiende el decreto 814, que es tal vez uno de los decretos más federales que nosotros de la Federación Económica lo venimos planteando y que en este proyecto se anula. O sea, por eso te decía, hay de todo, ¿no es cierto? Hay que separar un poco la paja del trigo, el trigo de la paja, como lo que sea. No, sí, queda claro. Pero es un punto que realmente nos preocupa el 814. Sí ganamos en una serie de situaciones, por ejemplo, cómo se calculan los juicios, con qué tasas. Hoy el proyecto es con UVA, que es el sistema de actualización. Bueno, nosotros teníamos antes tasa pasiva, había fallos hoy que la Corte realmente preocupantes utilizando la tasa activa como si el que perdió el juicio pidió un crédito a un banco, cuando en realidad quien lo gana es lo que desde nuestro punto de vista es como si tuviera un plazo fijo, ¿no? Si es el dueño del banco. Entonces, por lo menos creo que acá está medio en el medio, no es lo que más buscábamos, pero bueno, es largo. Pero lo que se busca de alguna manera es tener alguna seguridad jurídica y bajar los costos. Ahora, y esto como para darle un cierre, digamos, dentro de tu pregunta, todo esto es muy lindo, pero esto antes de hacerlo hay que bajar el costo, el gasto público. Porque hacer esto, y vamos a hacer esto, lo otro, pero si nosotros de alguna manera no bajamos el gasto público, evidentemente no se va a poder
porque hay que financiar al gasto público, y lo Clarísimo. cual es lógico, Seguro, pero hay que por supuesto, bajarlo. seguro, sí, Antes sí, sí. Dentro de un plan hay que hacer este tema, ¿no? Bueno, brevemente, otro tema, aprovechándote sobre el sector turístico. Bueno, sigue aumentando la conectividad aérea de San Miguel de Tucumán, de la provincia. ¿Qué visión tienen? Y ahora viene, bueno, ya la temporada de verano. Sí, ayer comenzaron los vuelos de la línea Andes, lo cual es muy bueno porque es una oferta más que llega a Tucumán. Ha llegado con muy buenos precios, sin duda le da más posibilidades a la gente para viajar. Se confirmó lo de San Pablo a partir del año que viene. Se confirmó a partir del 15 de junio, creo, lo cual estamos hablando ya de entrar en un mercado altamente competitivo, donde empieza a tener sentido una serie de viajes y de posiciones que nosotros entendemos que se van a venir. Nosotros, a partir de febrero, marzo, por ejemplo, en los hoteles vemos la cantidad de técnicos que vienen de esa zona, de Ribeirão Preto, que es cerca de San Pablo, que vienen técnicos a trabajar para la zafra nuestra, los técnicos nuestros que viajan a... Entonces comienza, hay todo un mercado que no se lo podía atender adecuadamente, porque imagínate la vida de San Pablo a Buenos Aires, claro. Buenos Aires, entonces ahora se vuela. Yo creo que lo que veníamos diciendo continuamente, hay un antes y un después. Así lo entendemos nosotros, así lo entiende la Federación Económica y el ente de Tucumán Turismo, tal cual este viernes estamos viajando una cantidad importante a Santiago de Chile, donde tenemos la presentación del destino ante los principales operadores y agencias chilenas, y asimismo reuniones con la Cámara Chilena de Comercio, donde sábado y domingo estaremos trabajando decenas de empresarios tanto del turismo como del comercio, porque entendemos que es la manera de trabajar, ¿no? Bueno, gracias por venir al programa. Bueno, cómo no, ha sido un gusto. Héctor Viñuales, el titular de la Federación Económica, en la mañana de a las 7.